Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Capricornio. Les doy la bienvenida a este su canal, Aleli Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Si tú quieres saber cómo ganar lecturas gratis y participar en el sorteo por ellas, es súper importante que te quedes hasta el final y así además apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Te cuento que ya tenemos lecturas privadas y si deseas la tuya, te invitamos a escribir a los datos del primer comentario. Son nuestros únicos datos de contacto. Por favor, no envíen dinero ni entreguen, pues, no sé, información a alguien más que no sea por esos canales de comunicación. La lectura de hoy es general, no tiene fecha, sexo, género a quien va dirigida. Y si no resuena, puedes ir a tu ascendente. Si no conoces el tuyo, en el mismo comentario está el link para que lo sepas, además de los rituales de limpieza. Vamos a comenzar con un mensaje general de parte de los ángeles para Capricornio el día de hoy. Y bueno, es tiempo de prosperar, es tiempo de crecer. Te dicen el trabajo te dará abundancia. Sé que a veces no has sentido como la cosecha de todo lo que has estado sembrando en la vida. Sin embargo, y de todo corazón te digo que el trabajo que has estado realizando dentro de muy poco va a empezar a verse retribuido, va a empezar a verse compensado. Entonces no te preocupes porque está ahí a la vuelta de la esquina ver esos resultados que tú has querido saber. Te dice saldrás de una época estéril y esto va en mucha consonancia. Siento que esto no solamente es abundancia para el plano de lo económico, sino para el plano de lo sentimental. Bueno, y finalmente te dice la lucha te hará próspero. Miren que son 3 cartas que nos hablan acerca de un mensaje de mucha abundancia, de mucha prosperidad. Y si ustedes lo creen, escriban amén en nuestros comentarios porque hecho está. Una etapa de crecimiento, una etapa de mucha evolución en el plano de lo económico. Entonces, bendiciones a todos ustedes. Vamos a ver qué viene para el plano de lo sentimental y en general qué más consejos les da para la economía. Comenzamos con todos aquellos que tienen una conexión de amor con alguien. Comenzamos con estas personas y luego pasamos a los solteros. En esta lectura puede ser el crush, el novio, el amante, puede que estén juntos o separados, puede que estén incluso en contacto cero. En este momento les pido que en su mente digan el nombre de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora quiero que en su mente ustedes digan el nombre de esa persona especial junto al suyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vamos a comenzar. ¿Cuáles son los pensamientos de esa persona hacia ti? Segunda, sacaremos las cartas y luego haremos miraremos la última fila. Esta fila es que se viene y la última es que te aconseja. ¿Listo? Bueno, la carta del hierofonte durante el día de hoy me habla acerca de que hay una persona que llega con una propuesta o llega con una invitación muy importante. Siento que a esta persona el tema de la soledad le ha pegado bastante fuerte. El tema de ya no poder contar contigo le ha dado muy duro. Entonces creo y considero que es alguien que llega como con toda la voluntad de poder hacer las cosas contigo. Sin embargo, la carta del hierofonte o la carta del al lado del ermitaño me dice que
A pesar de que esta persona se esté arrepintiendo en este momento, siento que ahora eres tú quien ya no quiere estar junto a esta persona. Veo que algo en ti ha cambiado, veo que algo en ti se empieza a manifestar de una manera diferente. Entonces, siento que todas las personas tenemos un límite de paciencia, un límite de tolerancia, el cual cuando se ve como sobrepasado, el cual cuando se ve como superado, pues comienza, digamos, de cierta manera a generar en nosotros un cambio de alerta y tú estás llegando hasta el límite, ¿sí? Aquí veo la carta del arrepentimiento y claramente esta persona ahora se está dando cuenta de que contigo tenía la felicidad, de que tuvo la oportunidad de haber construido una relación buena, una relación sana, una relación estable junto a ti, pero que desperdició el chance que la vida le dio. Y bueno, yo veo que este ermitaño también me habla de procesos de autorreflexión, de procesos digamos, de analizarse. Y me dice la carta de la templanza que es alguien a quien el carácter ahorita se le está haciendo formado, se le está haciendo forjado, porque veo que era alguien como muy sobrado, o eso lo decimos en mi país, alguien como que siempre tenía la seguridad de que a pesar de todo lo que hiciera, tú ibas a estar allí, pero siento que te empiezas a cansar, siento que empiezas a actuar de una manera diferente, pensando ahora primero que todo en ti, lo cual me parece que es maravilloso. Me parece que es bueno y me parece que era necesario que tú despertaras y que comenzaras a pensar ahora en ti primero. ¿Qué se viene? Primero que todo, mira que la carta que te sale es la carta de la tranquilidad. Entonces, se viene esta etapa en la cual tú vas a sentir que, bueno, yo puedo estar en paz porque yo di todo. Siento que lo que había y lo que podía entregar y lo que podía ofrecer en esta relación realmente lo hice, realmente lo di, realmente trabajé, di lo mejor de mí. Entonces no es momento de lamentarse, es momento de avanzar. Te dice la carta del patrimonio dos cosas. Concéntrate por un lado en tu familia, en tus hijos si es que los tienes. Rodéate de personas que te aman, que te hacen sentir que puedes seguir adelante. Y también te dice por otro lado, concéntrate en tu vida profesional, en tu vida económica, que ya vendrán más amores, ya vendrán otras cosas, porque aquí te augura a ti progreso. Y la carta de la codicia me dice esos sueños grandes que quizás estuviste sacrificando por estar en pro de los sueños de otra persona, se van a empezar a hacer realidad, se van a empezar a materializar. Así que por favor, pues como te diré, concentra toda esta energía que antes concentrabas en pensar en alguien más, en tus sueños, en tus metas, en tus proyectos. ¿Qué te recomienda mucho? Me dice, inicias con la carta del asesoramiento y esto claramente es de que durante estos días necesitas hacer catarsis, necesitas sacar muchas cosas que estás guardando en tu interior, en tu corazón y buscar ayuda de un amigo. La carta de la rivalidad me dice que te alejes de todo aquello que drena tu energía, personas, situaciones, trabajos. Y la carta de la conjetura te dice en este momento, no sobrepienses las cosas, no imagines, a veces uno sufre más por lo que se imagina que por lo que realmente está pasando. La carta de la compenetración me dice que sea que regreses con esta persona o sea que encuentres a alguien más, aunque yo aquí los veo con alguien totalmente diferente, alguien que los ama, alguien que los respeta más. Veo que van a llegar a encontrar como esa alma que realmente es como ese complemento perfecto para cada uno de ustedes. Entonces no se preocupen porque de verdad todo va a empezar a estar mejor. ¿Qué siente esta persona? Mucha intranquilidad en este momento, siento que no hay paz, no hay calma, me lo dice este 10 de copas invertido.
¿Qué piensa alguien que está en unas dudas? O sea, tiene mucho miedo realmente de cuál va a ser la decisión definitiva que tú vas a tomar respecto a la situación. ¿Qué quiere? Superar obstáculos, dice ese 4 de bastos. Entonces, veo que bueno, en medio de todo esto, como te digo, llega una propuesta, una comunicación, tú déjate guiar por tu intuición y ella te dirá qué es lo que más te conviene. Vamos a pasar a la lectura para el plano de lo sentimental para los solteros, y si no se han suscrito les invitamos a hacerlo ya mismo y activar la campanita para que puedan estar en nuestros en vivo. Bueno, para los que están solteros, la carta de la suma sacerdotisa me dice que llega una persona muy inteligente, con mucho poder, una persona que tú vas a estar admirando bastante, una persona, digamos, que también te trae mucho equilibrio, porque la carta de la inversión me representa también este equilibrio. Simbólicamente puede ser una persona de signo Libra, ascendente Leonardo o Venus, pero veo que es alguien que les trae a ustedes un beneficio en todas las áreas de su vida, ¿sí? Alguien con mucho poder y que les dará a ustedes estabilidad emocional, que hará como que ustedes también se animen a luchar por esas metas, sueños o proyectos que tienen. La carta de la comunión me dice que a nivel personal, sexual y sentimental es alguien con quien va a haber una comunicación muy fluida. Entonces me encanta esto para ustedes. Vamos a preguntar por el plano de lo económico. Y me dice, para los que no están con trabajo, la carta de la perplejidad les dice, llegará por sorpresa una propuesta que les conviene muchísimo. Entonces creo que es bastante importante para ustedes estar atentos a su celular, a su correo. Va a llegar algo de sorpresa y les conviene, no desaprovechen la oportunidad. Para los que tienen trabajo, la carta de la duplicidad me dice, hay que empezar a trabajar mucho más en equipo para que llegues más lejos y puedas conseguir más rápido tus logros. Para los que están preguntando por algún dinero que les deben o un préstamo, me dice la carta de la luna que tengan mucho cuidado durante estos días con robos o estafas o con la letra menuda de contratos. Siempre esto me habla de estafas, de mentiras, de cosas ocultas. Cuidado con eso. Número de la suerte, el número 43. Y a ti que llegaste hasta el final, quiero agradecerte, contarte los premios y los requisitos. Invitarte a que siempre compartas nuestros videos, que si puedes escucharnos en lista de reproducción. Los premios son una lectura privada conmigo semanal, ahí va a haber un ganador semanal. Segundo, vamos a leer a respuesta a las preguntas que ustedes dejen en nuestros comentarios, y tienen que ser preguntas puntuales. Listo. Recuerden que dejar la pregunta implica que entra en un sorteo, no que usted directamente va a ser el ganador, sino que entra a participar con más preguntas. Y los envío donde respondo tus preguntas gratis. Los requisitos deben cumplirlos todos y son estar suscritos, con la campanita activada, con like en este video. La palabra del día de hoy es coco y quiero que nos cuenten si ustedes les gusta en alguna preparación en especial o no, y por qué. Les pedimos que por favor no pasen de video en video copiando y pegando, porque a veces se demoran 30 segundos en cada video y eso afecta nuestro tiempo de visualización. Bendiciones a todos y los llevamos en nuestro corazón.